Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Estela y os dejo por aquí mis redes sociales. Y hoy vengo a hablaros de algo que me habéis preguntado mucho sobre el tema de cómo me independicé tan joven, cómo lo hice, alquiler y compra, todos esos temas en relación a la vivienda y a la independencia. Os enseño mi barriguita. Para los que no lo sepáis, pues estoy embarazada de mi segundo bebé y bueno, estoy así ya de gordins, de 34 semanas y ya estamos con el bollito casi listo en el horno. Bueno, voy a seguir y os voy a enseñar además, ¿vale?, papeles en relación a todo este tema, ¿vale?, para que lo veáis mejor, más visual. Y hoy os voy a hablar solamente de los alquileres, porque el tema de la compra, que la vivienda en la que estoy residiendo actualmente ya es nuestra, ya es de compra, pero hoy os voy a especificar sobre el tema de alquiler, cómo me independicé, cómo me alquilé mi primer piso con 18-19 años, ¿vale? Bueno, pues yo en el momento en el que me independicé ya tenía los 19 años, Manu no, Manu todavía tenía 18 añitos. Nuestros dos primeros alquileres han sido de viviendas súper sencillas, que aquí la vivienda más sencilla te cuesta entre 500 y 600 euros al mes. O sea, exagerado, porque es medio sueldo. También os comentaré al final del vídeo porque esta vivienda, antes de ser de compra, ha sido de alquiler con opción a compra, que también es un tema que me habéis preguntado mucho. Como la situación en mi primera vivienda era muy precaria, sí que llevaba ya un año de antigüedad, mi pareja llevaba muy poco, estaba por una empresa temporal y yo la nómina que recibía no era por la empresa, sino que era a través de la seguridad social, porque yo me habían despedido mientras estaba de baja en el embarazo. Claro, la situación era muy precaria y lo que hicieron fue que encontramos una vivienda en la que pudimos acceder, pero tuvimos que intermediar con un aval. Necesitamos de un aval para poder asegurar, digamos, pues que si no pagábamos las rentas, podían tirar del aval, ¿vale? Pero bueno, generalmente los alquileres no se suele utilizar la figura del aval porque al final si no se va a juicio. ¿Cuáles eran las condiciones para entrar a la vivienda? Pues claro, tú no entras y ya está, o sea, tú tienes que firmar el contrato de la vivienda. ¿Y qué conlleva eso? Conlleva unos gastos, y unos gastos que no son pocos. Y lo que hay que pagar al entrar a un piso es, hacia la inmobiliaria le tienes que pagar el mes en curso, es decir, pongamos un precio estándar aquí, serían unos 600 euros, ¿vale? Pues serían 600 euros de mes en curso, más la fianza es un mes, eso nunca se lo queda el propietario, sino que eso se va a una entidad, que sería otro mes más. La ley dice que como fianza solamente puede ser un mes, pero que luego te pueden pedir, pues en concepto de X cosas, en concepto de aseguranza, por ejemplo, pues te pueden pedir 2 meses más, por ejemplo, ¿vale? Entonces ponemos que solamente tiene 2 fianzas, que suele ser lo habitual, o incluso a veces una. Ya estaríamos hablando de 1.800. La gestión, por ejemplo, aquí me pone una mensualidad más 21% de IVA. Serían los 1.800 que lleváramos más los 600 de la mensualidad más el 21% de IVA, que son 160 euros. Y le sumamos también el contrato, que por ejemplo aquí me especifica que el contrato son 200 euros. Venga, pues 200 euros más. Hay gente que lo que hace es que directamente, lo que hacen es que te ponen otra mensualidad más y ahí ya te cobran el contrato y la gestión, entonces serían otros 600 euros en vez de... Con todo esto estamos hablando que para entrar en una vivienda de 600 euros al mes habría que hacer efectivo una cantidad de 2.760 euros, ¿vale? Esto, tracatra, al momento de entrar a la vivienda, ¿vale? Así, sin más. Entonces se firma un contrato y este contrato recoge todo en relación a la ley de arrendamientos urbanos, porque la ley de arrendamientos urbanos, por ejemplo, especifica 5 años como duración del alquiler, pero cada uno puede, en este caso, el plazo de duración de este contrato es de 1 año, sucesivos hasta un periodo de 5 años. Y luego tiene aquí un montón más de especialidades en relación a diferentes casos que se pueden dar. De resolución anticipada, que esto se nos dio a nosotros, cómo se paga la renta, qué cantidades de renta, a qué cuenta, cuando se revisa la variación que van realizando, la fianza que queda depositado en Incasol, es la entidad que os decía que no se va en la fianza a la que os alquila el piso, sino que se va a esta entidad y que se devuelve de esta cantidad de 2.700 euros que hemos dicho, 1.200, que es lo que hemos especificado que sería de fianzas, bueno, fianza y mes de aseguranza,
Esta cantidad de 1.200 euros se devolvería al finalizar el contrato si se ha cumplido todo, si está todo bien, si no habéis roto nada en la casa, etc. El tema de las obras, que está prohibido hacer obras. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que todas las obras que sean, o sea, todos los gastos, por ejemplo, si os rompe una manilla de un grifo y cuesta menos de 100 euros, lo tenéis que pagar vosotros. Entramos a la vivienda pagando esa primera cantidad, después de haber hecho una visita, que nos quedáramos el piso y entonces ya empezamos a vivir. El piso en nuestro caso estaba parcialmente amueblado, aunque los muebles que habían, pues la verdad es que no me interesaban en absoluto. Entonces en mi caso se los pudo llevar la parte y nosotros ya compramos todo a nuestro gusto. Todo menos el sofá y la nevera, por ejemplo, cosas así, pero la cama, yo quiero mi cama, yo no quiero la cama de un extraño. La habitación, por ejemplo, pues teníamos la habitación ya de bebé que venía en camino. Entonces todo esto pues lo tuvimos que poner. Claro, supone un gasto de tener que comprar toda la cubertería, todos los vasos, las ollas, recogedor, pala, trapos, todos los productos de limpieza, si te tienes que comprar la cama, todo. O sea, todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Y además si vienes de un sitio donde traes muchas cosas, pues tienes que traer la mudanza, que si tienes que traer cama, pues claro, necesitas de algún método que te lo transporte. Entonces, bueno, esto ya son gastos adicionales. Importante, pues eso, tener en cuenta que cuando te vas a una vivienda a vivir, tienes que pagar luz, agua, gas, depende de lo que tengas en tu casa, porque, por ejemplo, yo nunca he pagado gas porque nunca he tenido gas, pero luz y agua sí. La luz se nos iban antiguamente unos 70-80 euros al mes, ahora se nos están yendo más de 100. El agua aquí en concreto suelen ser unos 40 euros al trimestre, por ejemplo, más o menos. En la casa donde vivíamos antes, como no gastábamos tanto como aquí, pues eran 20 cada 3 meses, que bueno, está muy bien. El wifi, el teléfono, todo esto suelen ser unos 30-40 euros más al mes. Y si nos ponemos a sumar, estamos hablando que pagamos una renta de 600 euros. Más ponemos unos 40 euros de gasto de teléfono, ponemos 10 euros al mes en agua aquí en esta ciudad, porque es bastante barato. En otra pues suelen ser unos 15, 20, 25, no sé, es que no sé cómo estará el agua en otros sitios. 100 de luz al mes. Ya estamos hablando de unos gastos fijos de 750 euros, ¿vale? Unos gastos fijos, o sea que sí o sí los vas a tener. A todo esto le podemos sumar seguros, gasolina, comida, trastes para la casa, todo eso pues claro, obviamente va sumando. Sin tener en cuenta que tengamos hijos. Si tenemos hijos, pues si ya tienen extraescolares, si tienen todo eso, pues hay que ir sumando. Entonces estamos hablando de unos gastos fijos de alquiler de unos 600 euros y unos gastos fijos también de unos 160 euros, como poco. Luego pues eso, le sumamos en la comida, menos de 200 euros 2 personas, imposible, y menos ahora con la inflación que hay. Hablaríamos ya que llegamos a los 1.000 euros de gastos. ¿Vale? Os he metido aquí un poco, pues eso, el tema de los gastos habituales en una vivienda para que tengáis un poco en cuenta pues que realmente es complicado independizarse, no solo por el hecho de entrar en un alquiler, sino por todos los gastos que conlleva mensualmente esto, que al principio no parece tanto. No, claro, si yo con 600 euros me quedan todavía 1.300 para vivir. Ya, ve restando. Ve restando y al final de mes me lo cuentas. Volviendo al tema de los alquileres, ¿qué nos pasó a nosotros en el primer alquiler? El primer alquiler era una mierda y el segundo también. El tercero fue una bendición caída del cielo. El primer alquiler era un tercero sin ascensor, en un barrio de mierda y muy mal, ¿vale? Pero bueno, es lo que había, es lo que pudimos alcanzar en aquel momento, porque todo lo demás, aquel alquiler nos costaba 550 euros y todo lo demás se subía a mucho más de 600 euros y era imposible. Estuvimos allí, creo que 2 años, nos pilló la pandemia y todo. Justamente el verano de la pandemia me llega un burofax a mi casa de la señora propietaria diciéndome que necesita la vivienda y que tengo un mes para irme. Pero bueno, por suerte la misma inmobiliaria que nos gestionó ese piso nos pudo gestionar otro que resultó ser un piso de mierda. Todo ello conllevó una mudanza, conllevó todos los nuevos gastos, porque aquí tuvimos que volver a pagar 1.900 euros, o sea, una locura. Tuvimos que volver a pagar contrato, tuvimos que volver a pagar de todo por culpa de esa señora, pero bueno, da igual, ahí no vamos a entrar.
Pues entonces esta señora había utilizado uno de sus derechos, que era el de rescindir el contrato antes de tiempo. También hablamos que es importante tener en cuenta que cuando llegas a una vivienda de alquiler tienes que hacer cambio de nombre de suministros o cambio de cuenta, ¿vale? Eso es muy importante. Y ojo, porque hay viviendas en las que por casualidad no está dada de alta los suministros y como os toque hacerlo a vosotros es un pastizal. Si viven en una comunidad, igual os hacen pagar la comunidad, ¿vale? Pero todo esto lo tiene que especificar el contrato, porque yo os estoy hablando de mi situación aquí en Cataluña, en mi ciudad y mi experiencia. Pero pues igual en Andalucía os cubre incluso el agua o la electricidad. Hay viviendas de todo tipo y todo tipo de alquileres y todo es válido mientras lo especifique en el contrato. Entonces todo esto pues es cuestión de mirarlo y hablarlo. Y me pasó en la vivienda número 2, que cuando entré en la vivienda número 2, fatal. Además iba a ser algo temporal porque nosotros queríamos buscar algo de compra o algo mejor. Y cuando estábamos allí nos encontramos con una serie de problemas en la vivienda, tanto de funcionalidad de la vivienda como vecindario, que eran inaguantables. O sea, fue horrible, fue el peor mes de mi vida porque estuvimos un mes, ¿vale? La ley establece que obligatoriamente tienes que estar 6 meses y avisar con un mínimo de antelación de 30 días. En nuestro caso, como era por fuerza mayor y encima pues eso, es que lo estábamos pasando fatal, pues nos lo pudieron rescindir antes de tiempo y devolvernos la fianza sin ningún problema. Pero claro, todo eso había que reflejarlo bien. Sí, obviamente pues nosotros perdimos dinero porque perdimos unos 700 euros que eran del tema de contrato y gestión. Y entonces apareció esta maravilla, que os lo especifiqué un poco en el momento en el que os enseñé la casa, pero os voy a volver a repetir un poco para que sepáis lo que es. El alquiler con opción a compra no es nada más que un alquiler en el que pagas un plus, digamos, por tener esa preferencia de adquisición. Normalmente las rentas que tú pagas se desgravan del precio final de la compra. Esto no está muy bien especificado en ningún sitio de la ley, con lo cual, ¿qué pasa? Que aquí se las inventan un poco como quieren y ahí es lo difícil de que no te la cuelen y no te la engañen, porque hay mucha gente con alquileres con opción a compra que la ha liado parda y ha perdido muchísimo dinero. Hay que tener también muy claro que una vez que entras a un alquiler con opción a compra, si el alquiler con opción a compra te finaliza en 3 años, tienes que tener en cuenta que en ese plazo tienes que reunir ya las condiciones para poder entrar en una compra, que os lo especificaré el tema de la compra en el siguiente vídeo. Como en ese plazo no hayas cumplido las condiciones, te vas a comer el dinero de fianza que diste, que no se llama fianza, serían como las arras, que no sería una fianza de un mes, ahora os hablaré más de ello. Perderéis todo ese dinero, todas las rentas, todo lo que disteis al principio y todo, lo perderéis todo. Pero lo peor de todo es que el alquiler con opción a compra es prácticamente imposible de conseguir, al menos aquí en Cataluña es muy complicado, básicamente porque los requisitos que hay que reunir, que tiene que reunir la persona que lo ofrece, es que lo quiera vender, pero que no le importe venderlo a largo plazo y que mientras tanto le vayas dando el dinero. Y eso poca gente lo quiere, porque realmente cuando alguien quiere vender, lo quiere para comprarse otra cosa o porque el dinero lo necesita inmediatamente. Y esto lo suele hacer más pues gente que se dedica exclusivamente a ello, bancos o cosas así. Aquí inicialmente se trató como una compra. Pongamos, no os voy a decir precios exactos de la compra, y esto lo hablaremos también un poco más adelante, el tema de la compra. Pongamos, por ejemplo, que un piso promedio aquí cuesta unos 200.000 euros. De esos 200.000 euros, lo que hay que dar en concepto de arras para entrar con una alquiler opción a compra suele ser un 10% de la vivienda, ¿vale? Entonces estaríamos hablando que en el momento de firmar ese alquiler con opción a compra tendrías que dar los 20.000 euros que serían, pues eso, de fianza, ¿vale? De arras. Que esto se desgravaría del precio final de la compra. Además, como lo tratamos primeramente como una compra y no como un alquiler, en mi caso hubo que hacer oferta. O sea, no era directamente que te ofrecían el alquiler con opción a compra, sino que dentro de la compra ofrecimos el alquiler con opción. Y entonces, para hacer esta oferta también hay que dar un precio. Normalmente suele oscilar entre los 1.000 o los 2.000 euros, más o menos, para como dar una seguridad de ese negocio. Y entonces eso también se queda hasta el final. En todo caso, si se realiza la compra, y si se realiza el alquiler con opción a compra, pues hasta la compra también. Nosotros, en concepto de contrato y todo eso, no tuvimos que dar nada más. En nuestro caso, en el primer año se descontaba el 100% del alquiler que pagábamos, iba directamente a la cuota. En el segundo año
era el total menos 100 euros, que 100 euros se los quedaba el propietario. Y en el tercer año eran 200 euros para el propietario y el resto para descontarlo del precio de la venta. Entonces hablamos que si estuviéramos hablando de un alquiler con opción a compra de un precio de 600 euros, al año, si nos descontaran el 100%, se nos descontaría del precio final de la venta unos 7.200 euros, más o menos, para que lo tengáis en cuenta. Vale, pero hemos comentado ya un poco todo por encima, el tema del alquiler. Recordar que es importante tener en cuenta pues, que hay que dar una cantidad inicial, que después tendremos que tener en cuenta los gastos que tenemos mensualmente, de los suministros, etcétera. Las cantidades iniciales que tenemos que dar ya os las he especificado. Alquiler con opción a compra, que como os he dicho es bastante complicado y la cantidad inicial que hay que dar es bastante alta generalmente. Pero yo, como opinión personal, sin duda, para mí es la mejor opción, siempre y cuando tengas claro, pues eso, que tus situaciones personales, laborales y todo no van a variar de aquí a, pues, el tiempo que se especifique el contrato, que esto también es variable. Se puede especificar el tiempo que cada uno determine. Y las condiciones para que te alquilen un piso, esto sí que no lo he especificado antes, pero, bueno, en general te suelen pedir cuánto cobras y si tienes algún préstamo o algo así, porque siempre se descuenta. Y entonces suele ser requisito que tu sueldo no supere el 50%, me parece, de la cuota del alquiler, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, si tú lo quieres alquilar solo y tú cobras 1.000 euros, no te vas a poder coger un alquiler de 600 euros. Da igual que el otro dinero salga en B, en A o te lo dé tu tía, no vas a poder, o sea, generalmente no te van a dar ese alquiler, siempre y cuando pasen el tema del sistema de seguros. Una prueba que es esto, el tema de cuánto cobras, cuánto puedes llegar a pagar, cuánta antigüedad tienes en el trabajo, ¿vale? El tema del riesgo, al final. Cada inmobiliaria, incluso cada propio cliente, puede elegir un poco, pues si al final decide alquilarlo. Lo que me faltaba por especificar es que hay muchísimos temas por los que hablar aquí. Tema de ayudas de alquileres. Ahora se ha abierto, por ejemplo, una ayuda de alquiler de 200 euros mensuales, ¿vale? Que hay ciertos requisitos que cumplir, etcétera, etcétera. Todo esto mirarlo en internet porque me pilla desactualizada. Tema Hacienda, cuando pagas el IRPF, a mí el alquiler me ha solido de gravar siempre. Depende de la comunidad autónoma y no sé si del sueldo o algo así, esto siempre tenéis que mirarlo, pero intentar siempre buscar a ver si existe algún tipo de ayuda con vuestra situación y vuestro alquiler. Y el último tema, y con este ya acabamos, es que ¿dónde podríamos encontrar los alquileres? Encontrar tanto en portales inmobiliarios tipo Habitaclia, Idealista, Fotocasa, cosas así, como en las propias webs de las inmobiliarias o en las físicas de las inmobiliarias, como también en las webs de los bancos o en los propios bancos, pero que estos suelen tener muchas mejores condiciones, etcétera, etcétera, pero que suelen haber muy pocos o casi ninguno. También deciros el tema del alquiler social, todo esto, pues depende de vuestra comunidad autónoma. Y por ejemplo, si entramos a Idealista a mirar cerca de mi zona, en una ciudad cercana a la mía, ¿vale? Que sería Sardañola, lo que pasa que esta es mucho más cara, o sea, para que flipéis con los precios, que el precio más barato que me sale, un tercero sin ascensor, de 750 euros al mes. Y como veis aquí pone condiciones del alquiler, primer mes por adelantado, 2 meses de fianza, más la agencia, que sería un mes más el IVA, y el seguro de alquiler. Es decir, aquí reclaman que cumplas con un contrato indefinido y nóminas de más del doble del precio de alquiler. O sea que estamos hablando que, por ejemplo, en este piso que son 750 euros, están pidiendo que como mínimo ingreses al mes 1.500 euros. Y un contrato indefinido, ojo. Y por ejemplo en este, pues no acepta mascotas. Y bueno, pues con este vídeo espero haberos resuelto bastantes dudas. No sé si os habré dejado con más dudas todavía. Yo sé que ha sido un tostón hablar de esto, la verdad es que no es de los vídeos que más me gustan hacer, pero me lo habéis pedido muchísimo y creo que es necesario que lo tengáis aquí hablando y que lo vea entero quien lo necesite realmente. Cualquier pregunta dejármelo en comentarios y ya os iré contestando. No os perdáis la parte 2 porque en la parte 2 os voy a hablar del tema de la compra de la vivienda y cómo ha sido mi experiencia, ¿vale? Que también he de deciros que ha sido también bastante caótica, complicada y que no es fácil comprar una vivienda. Nosotros hemos entrado por el mejor medio, que es el alquiler con opción a compra, o sea, imaginaros. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y dejarme en comentarios lo que os parece. Si no me conocías, suscríbete para estar al loro de cuando publique la parte 2 de este vídeo. Y sin más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.